Bueno, señores, el problema de matamosquitos. El gobierno barrió en matamosquitos. No quedó absolutamente nada. Se había dicho muchas veces que ese era un sitio donde los haitianos se habían adueñado de unos predios y habían construido un pueblo, pero un pueblo grande, más de 500 viviendas habían en Matamosquitos. Y de ahí sacaron más de 800 haitianos para deportarlos de ese lugar. Y no se cuentan los que se fueron, los que se escaparon, dejaron la casa vacía. Cuando vieron la verdad, muchos se fueron. Pues el presidente de la República reveló hoy que en el caso de Matamosquitos fue una litigio, o sea, el propietario de los terrenos de Matamosquitos tenía mucho tiempo solicitando que alguien le sacara a esos invasores y le devolvieran su tierra, pero nadie quería meterse en eso. Y el hombre estaba deseoso de que llegara el día que le devolvieran los terrenos que los haitianos le habían invadido y se lo habían cogido. Pero como aquí había una protección a los haitianos, una protección que tenía fuerza, el hombre no lograba nada. Tuvo que ir la antigua orden dominicana allá, a Friusa, a hacer una protesta y señalar a Matamosquitos como el lugar donde estaban escondidos miles de ciudadanos haitianos indocumentados que habían invadido tierras y habían construido casas a la mala y que pretendían hacer de esa zona un Kosovo. Tuvieron los dominicanos que señalarle al presidente lo que estaba pasando para que entonces el gobierno se enterara de que había un reclamo por esos terrenos. Vamos a ver, Arnold, lo que dice Abinader cuando le preguntan sobre ese tema de Matamosquitos. Gracias, presidente. Tiene que pasar al Congreso la deuda del gobierno. Jorgito, tú no eres fácil. Presidente, háblenos del operativo Matamosquito, porque ya vemos que ya no es un punto de hacinamiento de ilegales. Esa es una de las preguntas. La segunda, hemos visto un comportamiento en la tasa de cambio. Esa tendencia del dólar, ¿podría mantenerse o seguiría bajando? ¿Cuál es su opinión, presidente? Muy buenas tardes, gracias. Bueno, en relación con el dólar, hoy cerró a 58.77. El dólar es un mercado libre, refleja la situación del mercado y nosotros siempre informamos que aquí había una abundancia de dólares por las exportaciones crecientes que en este trimestre fueron muy positivas, el turismo que sigue también el auge y las remesas también, que los datos que tenemos es que también aumentaron. Por lo tanto, la economía tiene dólares y eso lo va a reflejar. Yo creo que se va a mantener en ese rango, un poco menos, un poco más, y eso es lo que esperamos, y eso fue lo que siempre dijimos cuando en un momento hubo algún temor en ese sentido. Sobre el caso del sector referido como Matamosquitos en Punta Cana, ese era un terreno privado. Ese terreno privado fue invadido en el 2010 y los dueños originales del terreno habían solicitado a la fuerza pública y se le concedió, y estaban en proceso desde hace unos meses, se le concedió a la fuerza pública y realmente todas las construcciones ilegales que habían, pues, por indicaciones de los dueños, repito, del terreno, ya de los dueños originales, pues procedieron a tumbarse. Ya prácticamente ese sector está en su mínima expresión y los dueños van a decidir ya su decisión y lo que harán en lo adelante. Bueno,
Matamosquito pasó al pasado porque ya tumbaron las casas que tenían los haitianos allí. Dice el presidente que ahora los dueños de los terrenos van a decidir qué van a hacer con esos terrenos. Ahí se espera que se construyan apartamentos de categoría para los trabajadores de los hoteles y algo que hace falta en esa zona de Bávaro. No una rabalización como la que tenían esos haitianos en esas tierras invadidas. Eso es lo lamentable. Invadieron los terrenos y arrabalizaron toda esa parte. Ya se logró recuperar. ¿Cómo? Yo creo que sí. Que el dueño de los terrenos debería mandarle un aporte a Ángelo y a la antigua orden. Me dicen aquí que sí, que están de acuerdo con eso. Que el dueño de esos terrenos le mande un aporte a la antigua orden dominicana, porque si no es por lo que fue a hacer la antigua orden allá, esos terrenos todavía no estuvieran en sus manos, señor. Así que cántese con la antigua orden para que pueda seguir la antigua orden haciendo lo mismo, para que en otras partes donde los haitianos también han invadido terrenos se le puedan quitar, porque lo ideal es eso, que se ponga orden en este país. Por aquí donde quiera que hacen una invasión, un dominicano van y se meten y lo desalojan. ¿Y por qué usted no va a hacerlo con los haitianos? Eso estuvo muy bien hecho. Aquí no se puede permitir las invasiones, y menos si lo vienen a hacer haitianos. No se puede permitir invasión a propiedad privada. Yo siempre he dicho que eso no debe ser permitido en este país. Y qué bueno que este señor recuperó esos terrenos que se lo habían invadido en el 2010. Pasaron 15 años para poderlos recuperar. Que ha visto cosas iguales. Seguimos con más.